Neon Genesis Evangelion es una obra que ha dejado huella en la cultura pop, pero su relevancia trasciende la superficie del anime. La serie se sitúa en un futuro post-apocalíptico, donde la humanidad, herida por un cataclismo conocido como el Segundo Impacto, se encuentra al borde de la extinción. En este contexto, la organización NERV, bajo el enigmático mando de Gendo Ikari, desarrolla gigantescos mechas llamados Evangelions para enfrentarse a misteriosos seres conocidos como ángeles. Sin embargo, la verdadera riqueza de Evangelion radica en la profundidad psicológica y filosófica de su narrativa. La serie explora temas universales como la soledad, el vacío existencial, la crisis de identidad y la lucha interna por encontrar sentido en un mundo caótico. Este universo distópico sirve de espejo para nuestras propias inquietudes. ¿Qué significa ser humano? ¿Cómo enfrentamos el dolor y la alienación? ¿Qué papel juega el destino en nuestras vidas? Analizaremos el universo de Evangelion, explorando su trama y su estética, también la filosofía que subyace en cada batalla y en cada dilema personal de sus personajes. Analizaremos cómo la serie combina elementos de ciencia ficción, religión y existencialismo para ofrecer una visión compleja y provocadora de la condición humana. Prepárate para adentrarte en un mundo donde cada ángel no solo es una amenaza externa, sino también una manifestación de los miedos y anhelos internos de la humanidad. El contexto post-apocalíptico, el mundo de Evangelion y el Segundo Impacto. El escenario en el que se desarrolla Neon Genesis Evangelion es tan importante como sus personajes. El mundo ha sido transformado radicalmente tras el Segundo Impacto, un evento catastrófico que no solo devastó la infraestructura global, sino que dejó una marca indeleble en el alma de la humanidad. Este suceso generó un ambiente de desconfianza, desesperación y miedo, elementos que impregnan toda la narrativa de la serie. La destrucción masiva y el caos resultantes crearon una sociedad en la que la supervivencia se convirtió en la prioridad máxima. Las instituciones tradicionales se vieron debilitadas y la humanidad se vio forzada a reinventarse. En este contexto, la creación de los Evangelions por parte de NERV representa tanto una esperanza de redención como un recordatorio del precio que implica la supervivencia. Cada batalla contra los ángeles es un reflejo del conflicto interno de la humanidad, el enfrentamiento contra el propio miedo, la incertidumbre y la alienación. Además, el Segundo Impacto no es solo un evento histórico en la serie, sino un símbolo de cómo el pasado puede perseguirnos y moldear nuestro futuro. La culpa, el dolor y la memoria de ese desastre se convierten en temas recurrentes que afectan a los personajes en distintos niveles. Este trasfondo apocalíptico nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad frente a eventos catastróficos y sobre cómo los traumas colectivos pueden influir en la psique individual y en la construcción de la identidad. Shinji Ikari, el existencialismo y la crisis de identidad. Shinji Ikari es, sin duda, el personaje central y uno de los más representativos del conflicto existencial en Evangelion. Obligar a un joven tan sensible a pilotar un EVA, en medio de la presión de su padre y las expectativas de salvar a la humanidad, lo coloca en una encrucijada profundamente filosófica. Shinji se ve forzado a enfrentar la angustia de una libertad abrumadora, en la que no hay una guía predeterminada y cada decisión se carga de incertidumbre. Su constante pregunta, ¿por qué debo vivir?, refleja la esencia del existencialismo, donde el ser humano se ve confrontado con la falta de un propósito inherente y debe forjar su propio significado en medio del absurdo. La lucha de Shinji es una metáfora del dilema humano, la dificultad de definir una identidad en un mundo que constantemente nos empuja a cumplir roles que no elegimos. La serie ilustra cómo la presión externa y la soledad interna se combinan para generar una angustia que paraliza y confunde. A lo largo de la serie, Shinji experimenta momentos de desesperación, de rechazo hacia sí mismo y de aislamiento. Su incapacidad para establecer conexiones genuinas con los demás, ya sea con sus compañeros pilotos o incluso con figuras parentales, refuerza su sensación de alienación. Este personaje se convierte en un estudio sobre la lucha por la autenticidad en un universo que no ofrece respuestas fáciles, invitándonos a cuestionar cómo podemos encontrar significado en medio de la adversidad y la incertidumbre. Rei Ayanami, la búsqueda de autenticidad en medio del vacío. Rei Ayanami es, en muchos aspectos, el contrapunto enigmático a la tormentosa búsqueda de Shinji. Desde su primera aparición, Rei se presenta como un ser misterioso y casi etéreo, cuyo comportamiento frío y distante oculta una profunda complejidad interna. Al ser creada a partir de procesos que borran la línea entre la vida y la copia, Rei encarna el dilema filosófico de la identidad. ¿Qué nos hace realmente humanos si nuestra existencia puede ser replicada o programada? La aparente ausencia de emociones en Rei la convierte en un espejo del vacío existencial. Su falta de un yo definido plantea interrogantes sobre la autenticidad.
Si no puedes reclamar una identidad única y personal, ¿eres realmente tú? Esta cuestión resuena con los debates filosóficos sobre el concepto del self y la autenticidad, desafiándonos a considerar si la individualidad es algo inherente o si está en constante construcción y reconstrucción. A lo largo de la serie, observamos pequeños destellos en los que Rey muestra signos de cuestionamiento y autoconciencia, lo que sugiere que, a pesar de su aparente vacío, existe en ella la semilla de una identidad propia. Su evolución invita a la reflexión sobre la importancia de la autodefinición y sobre cómo, incluso en las circunstancias más controladas o predeterminadas, la búsqueda de autenticidad puede emerger como un acto de rebeldía contra lo preestablecido. Asuka Langley Soryu, narcisismo, inseguridad y la lucha por la validación. Asuka Langley es el contraste vibrante y a la vez trágico dentro del elenco de pilotos. Con una personalidad extrovertida y una confianza que roza la arrogancia, Asuka se presenta inicialmente como una joven segura de sí misma, decidida a demostrar su valía. Sin embargo, bajo esta fachada se esconde una vulnerabilidad profunda, originada por traumas y una necesidad constante de aprobación. La búsqueda incesante de reconocimiento de Asuka se puede interpretar como una manifestación del narcisismo, donde la imagen que proyecta es una construcción defensiva contra el miedo a ser insignificante. La filosofía de Nietzsche y las ideas de Jung sobre la integración de la sombra se hacen evidentes en su comportamiento. La arrogancia que muestra es, en realidad, un intento de enmascarar la inseguridad y el dolor interno. Cada vez que Asuka se enfrenta a una situación de rechazo o fracaso, su necesidad de validación se intensifica, llevándola a actitudes autodestructivas. El conflicto interno de Asuka es una representación de la dualidad humana, el deseo de ser admirado y amado, y al mismo tiempo, el temor a ser descubierto en su fragilidad. Esta lucha constante por afirmarse a través del poder y la superioridad, mientras se desmorona internamente, invita a una reflexión sobre cómo el ego puede ser tanto una fuente de fuerza como de autodestrucción. La narrativa de Asuka nos plantea preguntas fundamentales sobre la autenticidad y la forma en que enfrentamos nuestras propias debilidades. Misato Katsuragi. La búsqueda de sentido y la aceptación del absurdo. Misato Katsuragi, con su rol dual de líder en NERV y figura de apoyo para los pilotos, es un personaje que refleja la complejidad de vivir en un mundo lleno de contradicciones. A primera vista, Misato parece tener una vida estructurada y llena de determinación, pero a nivel personal, lucha contra un profundo vacío existencial. La constante búsqueda de placer y la evasión del dolor son estrategias para llenar el abismo que siente en su interior. Inspirada en las ideas de Albert Camus y la noción del absurdo, Misato se enfrenta a un mundo que, a pesar de sus esfuerzos, parece carecer de un propósito claro. Su vida está marcada por decisiones impulsivas, relaciones efímeras y una resistencia a enfrentar de manera directa el sufrimiento existencial. Sin embargo, su viaje es también uno de crecimiento y autoconocimiento. A través de sus interacciones con Shinji y los demás, Misato intenta encontrar una forma de redención, de construir significado en medio del caos. Su historia es una representación de la tensión entre el deseo de escapar del dolor y la necesidad de confrontarlo para poder avanzar. La ambigüedad de sus acciones y emociones refleja la dificultad de encontrar respuestas en un mundo donde las certezas se han desvanecido, y donde la única opción parece ser la aceptación del absurdo de la existencia. Gendo Ikari, el poder, el control y la obsesión por la trascendencia. Gendo Ikari, el misterioso comandante de NERV y padre ausente de Shinji, es uno de los personajes más complejos y enigmáticos de la serie. Su obsesión por alcanzar el proyecto de instrumentalidad humana se manifiesta en su deseo de eliminar las barreras que separan a las personas, buscando así una especie de perfección y unión total que trascienda el dolor de la existencia individual. La figura de Gendo encarna la ambición desmedida y el uso del poder como medio para un fin. Su visión, influenciada por una mezcla de desesperación personal y aspiraciones casi divinas, refleja el anhelo de trascender la condición humana. Sin embargo, su enfoque utilitarista y su indiferencia hacia el sufrimiento que genera su plan ponen de manifiesto los peligros éticos y existenciales de intentar controlar la vida y la muerte. El complejo de Gendo va más allá de un simple deseo de poder. Es la manifestación de una profunda soledad y de la incapacidad para establecer conexiones humanas genuinas. Al tratar de moldear el destino de la humanidad a su imagen, Gendo se sumerge en un abismo moral que cuestiona los límites entre la redención y la autodestrucción. Su figura invita a reflexionar sobre el precio que se paga al renunciar a la individualidad en aras de una supuesta unidad superior, y sobre si, en última instancia, ese sacrificio puede justificar la pérdida de lo que nos hace humanos. Kaworu Nagisa, el encuentro con lo otro y la dualidad del amor. Kaworu Nagisa, aunque su tiempo en la serie es breve,
deja una huella imborrable en la narrativa de Evangelion. Su aparición y su relación con Shinji abren una ventana a una forma de amor y conexión que desafía las convenciones. Kaworu es el otro que, con su presencia serena y enigmática, ofrece a Shinji una alternativa a la soledad y al miedo. Su carácter, a la vez humano y casi etéreo, representa la dualidad del amor, una fuerza capaz de sanar y, al mismo tiempo, de provocar la destrucción. La breve pero intensa relación entre Kaworu y Shinji se convierte en un momento de catarsis, donde la posibilidad de una conexión auténtica se enfrenta al inevitable dolor de la separación. Kaworu simboliza el encuentro con lo otro, un concepto que Emmanuel Levinas describe como esencial para la comprensión de la propia humanidad. Sin embargo, este encuentro también es un recordatorio de la fragilidad de la existencia. El amor, tan prometedor como puede ser, también lleva consigo la sombra de la pérdida. El sacrificio de Kaworu y su papel como catalizador emocional para Shinji invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor incondicional y sobre cómo el contacto con el otro puede transformar, incluso dolorosamente, nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. El proyecto de instrumentalidad humana, utopía o distopía de la unión. El proyecto de instrumentalidad humana es uno de los conceptos más polémicos y filosóficamente densos de Evangelion. Este proyecto, impulsado principalmente por Gendo Ikari, tiene como objetivo disolver las barreras individuales para fusionar a toda la humanidad en una única conciencia. La idea es eliminar el dolor y la soledad derivados de la existencia individual, ofreciendo una utopía de unidad y conexión total. Sin embargo, este sueño de unión tiene un precio altísimo: la aniquilación de la individualidad. ¿Qué nos queda si perdemos nuestro yo único? La instrumentalidad plantea una pregunta central sobre la naturaleza del ser. ¿Es la pérdida de la individualidad el camino hacia una verdadera armonía? ¿O es la diversidad y la separación lo que nos define como seres humanos? La serie nos desafía a pensar en la importancia del yo y en el valor del sufrimiento que a menudo nos impulsa a crecer y a encontrar sentido en nuestras vidas. El dilema de la instrumentalidad es, en última instancia, una reflexión sobre el equilibrio entre la unión y la individualidad, entre la comodidad de la seguridad colectiva y la riqueza que aporta la diversidad personal. Es un espejo de la lucha interna de la humanidad por alcanzar la perfección sin sacrificar lo que nos hace únicos. Filosofía, ciencia y religión. El entrelazamiento de saberes en Evangelion. Uno de los aspectos más fascinantes de Neon Genesis Evangelion es su capacidad para fusionar diversas corrientes de pensamiento: la filosofía existencialista, la ciencia moderna, la teología y la psicología. La serie se adentra en el dilema de cómo el conocimiento empírico y la búsqueda espiritual pueden coexistir, a veces en tensión, a veces en simbiosis. Por un lado, los avances científicos en la serie, representados por la tecnología detrás de los Evangelions y los misterios biológicos que rodean a los ángeles, desafían las explicaciones tradicionales que la religión ofrecía. Por otro, la presencia de símbolos religiosos, de rituales y de mitologías ancestrales sugiere que, a pesar del progreso científico, la búsqueda de lo sagrado y lo trascendental sigue siendo una necesidad humana. Este entrelazamiento invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza del conocimiento y sobre si la ciencia puede, por sí sola, llenar el vacío existencial que experimentamos. Evangelion se posiciona en un punto de encuentro entre la razón y la fe, mostrando que para comprender la complejidad de la existencia humana es necesario integrar diferentes formas de sabiduría. La serie se convierte, así, en un laboratorio de ideas donde la lógica y el misterio conviven en una danza compleja y a menudo contradictoria. El impacto cultural y filosófico de Evangelion. Desde su estreno, Neon Genesis Evangelion ha tenido un impacto duradero tanto en la cultura popular como en el ámbito académico. La serie no solo ha redefinido el género del anime, sino que también ha generado un sinfín de debates sobre temas tan diversos como la salud mental, la identidad y la religión. La riqueza simbólica y la ambigüedad narrativa de Evangelion han inspirado a filósofos, sociólogos y críticos culturales a analizar su significado en el contexto de la sociedad contemporánea. El modo en que la serie aborda el sufrimiento humano, la alienación y la lucha por la conexión ha resonado en una generación que se siente atrapada entre la hiperconectividad digital y el aislamiento personal. Este impacto se extiende a la forma en que entendemos los roles de género, la dinámica familiar y la interacción entre tecnología y humanidad. Evangelion ha logrado trascender su origen como anime para convertirse en una obra que invita a la introspección y al cuestionamiento profundo sobre la condición humana. Este legado cultural se refleja en numerosos ensayos, conferencias y debates que han surgido alrededor de la serie.
Su capacidad para capturar la complejidad de la vida moderna y expresar de manera artística las contradicciones internas de la sociedad contemporánea la convierte en un referente no solo para los aficionados al anime, sino también para aquellos interesados en la filosofía y la psicología. Conclusiones. Lecciones sobre la condición humana y el futuro de la existencia. En última instancia, Neon Genesis Evangelion es una meditación profunda sobre lo que significa ser humano en un mundo que a menudo parece sin esperanza y caótico. Cada personaje, cada conflicto y cada símbolo en la serie actúa como un espejo de nuestras propias luchas internas. La búsqueda de identidad, la lucha contra la soledad, la necesidad de validación y el enfrentamiento con lo desconocido son temas universales que nos invitan a cuestionar nuestras creencias y a explorar nuevas formas de entender nuestra existencia. El análisis filosófico de Evangelion nos lleva a plantear preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que realmente nos define? ¿Es la lucha contra nuestros miedos internos lo que da sentido a nuestras vidas? ¿O es la capacidad de encontrar conexión y amor, a pesar de las adversidades, lo que realmente importa? La serie no ofrece respuestas definitivas, sino que nos desafía a vivir nuestras propias crisis existenciales y a forjar nuestro camino hacia la autenticidad. Al final, Evangelion se erige como un llamado a la reflexión. Nos invita a reconocer que, aunque el mundo pueda parecer fragmentado y caótico, cada lucha interna es parte de un proceso mayor de autoconocimiento y crecimiento. La serie nos recuerda que el dolor y la incertidumbre son inseparables de la experiencia humana, y que es a través de la aceptación de nuestras vulnerabilidades que podemos encontrar la verdadera fuerza para seguir adelante.